evitar el triunfo del Vietcong. Ustedes recordarán de que de Vietnam se exportaba el opio y un poco quisieron tratar de polarizar el tema de la confrontación que se tenía con Vietnam a este tema de las drogas, pero obviamente no fue posible. Y el año 74 Vietnam fue un territorio liberado de la agresión imperialista. Pero para nosotros los bolivianos es importante anotar que el año 71 se inicia este concepto de la guerra de las drogas y que es algo del que todavía nosotros no podemos salir, porque se constituye en un paradigma para desarrollar toda una política internacional y una política de Bolivia, digamos, de defensa, en que vienen temas como de soberanía, dignidad, etcétera, que vamos a ver un poquito más adelante. El segundo hito que me parece interesante rescatar ahora es focalizar el año 1985, que ha sido el año en el que se da inicio a la economía o al periodo neoliberal en Bolivia. El 85, ustedes recordarán que se hace cargo del gobierno Víctor Paz Estenssoro, y ese año es que se conoce la relocalización, se conoce el tema del decreto 21060, etc. Es decir, se entra de lleno a una estructura, a una reestructuración del Estado boliviano bajo un lineamiento de economía liberal. Y algo que, si ustedes bien recuerdan, algo que queda, digamos, pendiente de toda esa avalancha, ese retroceso que tienen las fuerzas populares en Bolivia y el sector revolucionario, es precisamente el tema de la hoja de coca. Ese era el único espacio donde el año 85 Víctor Paz no había arremetido con todo. Y de esa forma, respondiendo básicamente a los mandatos del imperio, el año 1988 se firma la ley 1008, que es prácticamente la que marca el inicio de confrontación total contra la hoja de coca. La ley 1008, los que la conocen, en realidad hace alusión taxativa al tema de la coca y prácticamente la encarcela en dos territorios, ¿no? En la parte de Yunga, en La Paz, y en la zona del trópico en Cochabamba. La sitúan, la van sitiando geográficamente, y desde el año 1988 cruzar la carretera para llegar a Santa Cruz, cruzar la parte del trópico, era una especie, en mi opinión, algo así parecido a lo que sucedía en el Líbano con Israel para entrar a Gaza. Uno tenía que presentar papeles en Paraje, les revisaban los papeles, a uno les revisaban el coche, etc. Y cuando estaba saliendo en Bulo ocurría lo mismo. Es decir, uno entraba a un territorio dentro de nuestro propio territorio, pero a un territorio clasificado. Hay bastantes anécdotas de esa época que hacen que uno reconozca que en Bolivia estábamos atravesando un periodo bastante difícil en el tema de la coca, porque había una confrontación total, y que la única forma en que había una reacción del pueblo para tratar de defender aquello es lo que después conocíamos como las movilizaciones sociales, y en las que precisamente el compañero Evo Morales empieza a tomar un protagonismo en defensa de la hoja de coca. El 2003, como hito, se da el tema de la aceptación del cato de la hoja de coca en el gobierno de Carlos Mesa. El cato, lo estoy marcando de una manera muy rápida en los periodos, simplemente como hitos, para mostrar de que en esa confrontación hubo un hito de conquista por parte de los productores, que fue el 2003 en octubre, cuando logran que el gobierno acepte reconocerles un cato de hoja de coca por productor, y en ese tiempo habían algo así como 20.000 productores en el trópico, y multiplicado por 1.600 metros eran algo así como 3.4 hectáreas
3.4 mil hectáreas de hoja de coca aceptada, digamos, en el tópico. Pero en esta segunda parte que ustedes tienen al frente, en la transparencia, yo pongo la ley 1008 en planes, es decir, la ley 1008 se transformó en planes para que se justifique toda esta acción confrontativa contra la hoja de coca. Y se empieza con el plan Dignidad, que es el plan de Banzer, donde hay una reducción drástica de casi 30.000 hectáreas en el trópico, y es la época en la que hubo muertos y heridos en el trópico en defensa de la hoja de coca, y actualmente todavía viven muchos que son lisiados de esa época confrontativa, ¿no? Algunos han quedado sin manos, otros sin pies, etc. Es decir, quedan todavía resabios de la defensa de la hoja de coca en el trópico. Este plan se caracteriza por el eslogan de decir coca cero. La propuesta de Banzer era lograr coca cero. Ese era el objetivo de este plan Dignidad. Es decir, se asumía de hecho un concepto prohibicionista que prácticamente representaba de la forma más nítida lo que la guerra contra las drogas había propuesto para el mundo entero. Estados Unidos había dictaminado prácticamente de que bajo el concepto de guerra contra las drogas a nivel mundial se tenía que aplicar un conjunto de planes para prácticamente erradicar la coca, porque ellos creían de que a través de este mecanismo podían tener un control real sobre el ingreso de cocaína a su territorio. Este plan de la guerra contra las drogas se aplica en América Latina, se aplica en Asia y también en parte de África, para simplemente tratar de evitar de que se vayan propagando, digamos así, las drogas que se producen en los lugares, pero básicamente para tener una presencia geopolítica, desde el punto de vista geopolítico, tener una presencia en el territorio por parte de los Estados Unidos. Posteriormente, el plan Dignidad no logra su objetivo y desarrollan el plan Trienal del 2004 al 2007. Durante este periodo, obviamente, se viven gobiernos convulsos en Bolivia y prácticamente están obligados a darse planteamientos no tan evidentes con el tema de la guerra contra las drogas, y es que ahí viene, por ejemplo, el nombre mismo del plan que se llamaba Estrategia Boliviana Integral de Lucha contra el Narcotráfico 2004-2007, que básicamente lo que querían era legitimar el concepto del desarrollo alternativo. Ellos sostenían de que en la medida que vayamos creando una alternativa de producción a la hoja de coca, vamos a poder garantizar el desarrollo de esos pueblos y tener la paz asegurada. Entonces acá ya también existía una reacción natural del sector popular y del pueblo organizado, en el que exigía que el gobierno vaya tomando un cariz mucho más abierto. La ley 1008 fue paliada desde todo punto de vista y disminuida en su carácter inicial, pero draconiana que era inicialmente. Ustedes saben que en el año 2006 se hace cargo el presidente Evo Morales del gobierno, y solamente con decir eso lo que estoy queriendo es reconocer de que hubo toda una trayectoria de lucha y confrontación que permitió que el pueblo se aproxime al gobierno. Y el año 2006 sin duda marca eso, ¿no? Si el pueblo toma el gobierno y como el compañero Evo se logra el gobierno. Y en temas de narcotráfico entramos prácticamente a la interrupción de esta estrategia 2004-2007, y en Bolivia se genera todo un espacio de discusión sobre lo que se quiere hacer respecto al tema del narcotráfico. Recuerdo que durante el año 2006 se crearon espacios muy grandes de participación y discusión para comprender el tema de la droga, y una de las propuestas era salir del concepto prohibicionista que se estaba aplicando en el tema del narcotráfico.
Es por eso que durante todo ese año, hasta marzo del año 2007, se trabaja esta estrategia que fue muy costosa aplicarla y firmarla. En marzo del 2007 se firma la resolución multiministerial por el CONALTIC, que en ese momento eran 8 ministerios, y se aprueba la estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca. En el mismo título uno puede entender la carga emocional que existía por revalorizar la hoja de coca. Lo que se constituyó en una consigna de lucha, prácticamente se pone en el documento para procurar a partir de esta consigna transformarla en una reivindicación de carácter nacional, porque en esta estrategia se habla mucho de la dignidad y de la soberanía. Pero tampoco podemos escapar mucho al concepto pernicioso mismo de la guerra contra las drogas, y por eso se mantiene el tema de la lucha. Durante esa época yo recuerdo de que se discutía mucho, inclusive en defender los nombres de las instituciones. Hicimos una propuesta para cambiar el nombre del CONALTIC, por ejemplo, y hubo una reacción muy fuerte y no pudimos cambiar, al punto de que hasta ahora se sigue llamando CONALTIC. CONALTIC es el Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Es decir, toda la política boliviana en el tema está precisamente orientada a la contención, a la confrontación, es decir, al concepto de la guerra. Finalmente, yo reconozco que hasta ahora Bolivia no ha podido vencer el paradigma de la guerra contra las drogas, y ustedes pueden ver de que actualmente está en aplicación la estrategia de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca. Aquí inclusive ya se saca la alusión de hoja, porque el concepto hoja era muy discutido en el año 2006 para hablar de dignidad y soberanía, que había que revalorizar, etc. Y ya prácticamente en esta última estrategia se pone en evidencia que la coca es un problema y que lo que hay que hacer es reducirla, combatirla. Es bastante grande el tema, es muy fuerte la temática, la complejidad del tema, y que tiene muchas implicancias, pero solamente por hoy vamos a simplemente tranquilizarnos y tomar el nombre como tal y aceptar de que el reconocimiento de que no hemos vencido el concepto de la guerra contra las drogas. Y es que en el año 2006 o antes del 2006 se dijeron muchas cosas, y dentro de las muchas que se dijeron era, por ejemplo, hasta llegar al gobierno se dijo: hay que cambiar la ley 1008 porque es una ley draconiana, es una ley que va contra los recursos naturales, va contra el pueblo y va contra los campesinos y contra los pobres. Y la propuesta era cambiar la ley, y desde esa época se hablaba de que esta ley había que partir en dos leyes: una que era la ley contra el narcotráfico así puntual y sustancias controladas, y la otra ley que era la ley de la coca, la productiva. Y ahí salió con coca, salió una serie de ensayos institucionales por mucho tiempo que se procuraron atender desde el concepto de la dignificación y la soberanía al tema de la coca, en la medida en que se lo reconocía como un recurso natural, como un recurso más, como por ejemplo el cacao, el café, el maíz, etc. Pero definitivamente la forma de cómo está planteado acá estos cuatro planes nos están mostrando de que hasta ahora la política boliviana del tema de la guerra contra las drogas no hemos podido salir de él, y continuamos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a mí me parece muy importante puntualizar esto para que podamos un poco orientar la reflexión, los apuntes que tenemos acá. ¿Cuáles son las características, para solamente hablar de nuestro periodo gubernamental? Porque a mí me parece que eso es lo importante. Debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, y por eso he dejado un poco de lado los anteriores planes, porque esos eran totalmente de la época neoliberal, como ya lo dije, y
Y he puesto acá los pilares del plan de la estrategia de lucha contra el narcotráfico que se tenía en el año 2007 al 2010. El objetivo era reducir el potencial de producción de cocaína y de drogas en Bolivia mediante 4 pilares. Uno era la interdicción y control del tráfico, al que hace referencia, digamos, las actividades que cumplía la FELC, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La segunda era las sustancias controladas y químicas, que había que hacer un control sobre básicamente el ácido sulfúrico, que es la materia prima más importante para la elaboración de la cocaína. El otro tema era, como una consecuencia de la actividad ilícita del narcotráfico, los bienes incautados que producían esta, y que en la lógica como planteaba la economía de mercado, los neoliberales, es de que todo lo que arrebatamos al narcotraficante, le quitamos, porque el narcotraficante tiene como objetivo principal lucrar y hacerse rico, entonces le quitamos la riqueza y esos bienes los distribuimos en la prevención y en la rehabilitación. Prácticamente estos 4 pilares son los pilares que se tenían en los anteriores planes. No cambió de manera significativa. Y lo que es interesante en esto es ver cómo existe la conexión de un servicio con el otro, porque existía la tendencia de, como decían los asesores en ese tiempo, porque estaba en ese tiempo todavía la NAS, la DEA en Bolivia, decían hay que terciarizar los servicios. ¿Cuál era la propuesta de terciarización? Decían, por ejemplo, bienes incautados, que sea una empresa privada la que administre los bienes incautados y ellos se van a encargar de monetizar eso. Y en la medida de que haya más actividad del narcotráfico, le arrebatamos más a los narcotraficantes, entonces vamos a tener más bienes incautados y vamos a tener más riqueza que distribuir. O sea, el concepto era darle una agilidad y una dinámica a la economía desde ese concepto pernicioso de lo que era el tema del narcotráfico. Y la prevención y rehabilitación era el único pilar, digamos, humano, porque aquí nos están diciendo de que hay que prevenir que los jóvenes no consuman droga y aquellos que ya han consumido hay que rehabilitarlos. Y para eso hay que poner un fondo, ¿no? Entonces, se tenía que tener un conjunto de instituciones a través de un programa de prevención y rehabilitación para que a los que no pudimos cuidar en la sociedad y que cayeron en las garras de la droga, los podamos rehabilitar y después nuevamente reinsertarlos en la economía, ¿no? Primero prevenirlos y después rehabilitarlos. Acá todavía hay un poco de la discusión del tema del previsionismo, no se podía salir. Se logró, digamos, con el nombre de la estrategia, pero en lo operativo caímos nuevamente en la práctica que se tenía en ese momento de administrar la guerra contra las drogas. Estos 4 pilares son característicos de todos los planes de confrontación que se tienen en cualquier gobierno. Por ejemplo, el de Brasil también tiene los mismos, el de Perú lo mismo, Colombia, etc. Porque aquí lo que está haciendo es, hay que confrontar al tema, hay que verlo desde el punto de vista de la confrontación. Y para sorprender a todos, inclusive Cuba tiene el concepto de la confrontación para el tema de la droga. La otra estrategia, digamos, la estrategia que actualmente está en aplicación es de la lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca. Yo ya no he participado de la formulación, la aplicación de esta estrategia, pero leyendo nuevamente el título de esta estrategia se pone en evidencia de que en Bolivia ya no es importante la hoja de coca. Lo que en Bolivia es importante es cuidarnos de la coca. Aquí ya se habla de manera peyorativa de la coca. Y además ya hay un reconocimiento explícito de que debemos luchar contra los cultivos excedentarios, de que hay que reducir los cultivos excedentarios. Hay un reconocimiento implícito de que hay una producción excedentaria y que esta estrategia tiene que servir para eso. Internamente hay que decir que
La producción de la hoja de coca es pues una de las producciones más dinámicas que existen en la economía del país, ¿no? El 1.5 más o menos de todos los datos legales, el 1.5 del PIB es aportado por la coca. Y en el sector agropecuario más o menos representa el 15% del PIB. Pero esta estrategia lo que dice es, bueno, he mantenido el objetivo de la anterior estrategia para que simplemente tengan un hilo conductor, pero tiene tres pilares esta estrategia. La primera es reducción de la oferta y tiene 4 programas para que ellos consigan este objetivo. Es el control e interdicción, lo que veíamos hace un momento como un pilar, la fiscalización y control de sustancias controladas, que nuevamente era el pilar de la anterior estrategia, los bienes incautados, que nuevamente son el pilar de la anterior estrategia, y aquí agregan algo que es el control de la legitimación de ganancias ilícitas y delitos conexos. Es decir, hay que controlar el lavado de dinero. Esto es para el lavado de dinero. El segundo pilar es la reducción de la demanda. Y se cree que la única forma de reducir la demanda es a través de la prevención, que es un programa nuevamente. Ese estaba como pilar también en la anterior estrategia, y el tratamiento y rehabilitación y reintegración. Eran prácticamente un solo pilar los dos programas que ahora se ven, ¿no? Yo no conozco actualmente ningún indicador sobre estos resultados de la prevención y tratamiento, pero tal vez sería interesante conocer para ver en qué medida Bolivia está manejando el tema de la adicción, el tema del consumo de las drogas. En la anterior estrategia, en la formulación de la anterior estrategia, se hablaba mucho de este tema de las drogas, y en Bolivia se logró por lo menos consensuar de que el tema de las drogas no debería ser un problema de guerra, sino tratar como un problema de salud pública. Y en esos términos se abrió el tema como para poder considerar de que drogas deben ser consideradas el alcohol, el tabaco, la cocaína, la marihuana, los inhalantes, etc., ¿no? Y que todo eso sea parte del problema de la salud pública y atender como salud pública. No se prosperó mucho, y aquí también se demuestra de que no se prospera mucho, y no hay una intencionalidad desde la política por tratar de atender el problema de las drogas como un problema de la salud pública. Finalmente, el tercer pilar es la reducción de los cultivos excedentarios, y aquí lo que se está haciendo es dándole fuerza a la fuerza de tarea conjunta, que son los que tienen que hacer la erradicación. En la anterior estrategia al respecto se había descubierto una nueva palabrita para incorporar, que era la racionalización y erradicación, porque una de las características que se tuvo en la época neoliberal era hablar de erradicación de coca. La erradicación tenía que permitir llegar a coca cero, la erradicación tenía que permitir el que se sustituya la producción agrícola a través del desarrollo alternativo, etc. Y aquí lo que se hace es prácticamente poner en evidencia esto de que se tiene que reducir. Ya no se habla de racionalización ni erradicación, simplemente se dice que hay que reducir, y lo más probable es de que todavía se conservan las dos prácticas. La racionalización, en la medida en que se tiene que combinar con las federaciones de productores para acordar áreas de reducción. Y en la parte de las áreas protegidas y parques nacionales, que directamente tienen que ser erradicación. Y el último elemento, que es el control social. Este tema se fue trabajando también ya desde el año 2006, que fue una propuesta nueva, digamos, para el sector productor de hoja de coca, en el que se les proponía de que a partir de su propio esfuerzo se podría llegar a un control de la producción de hoja de coca. Actualmente eso forma parte de este pilar, y sabemos de que el control social ahora forma parte inclusive ya del mismo viceministerio, como parte de la estructura administrativa, y con el control social se han llegado a titularizar
predios de productores en grandes zonas, especialmente toda la mancha del trópico, parte de Yungas, y el tema que está en litigio en el Tigris. Bajo este proyecto se ha titularizado una mancha bastante considerable dentro del Tigris, pero ese es tema de otra exposición. Este es un gráfico simplemente para mostrarles cuál es la tendencia de la producción de hoja de coca en los dos lugares más importantes del país. La Paz, que es el que tiene un territorio más grande, es la línea roja, y nos está mostrando de que prácticamente en La Paz están cerca de las 25.000 hectáreas. Si se fijan, ¿no? Eso es bastante fuerte, ¿no? Acá, ¿no? Y Cochabamba, que está más o menos por las 11.000 hectáreas. En Bolivia se ha empezado a discutir el tema de la producción de hoja de coca, y desde el año 2007, en la anterior estrategia, ya hablábamos de estabilizar la producción en 20.000 hectáreas, porque la ley 1008 acepta 12.000 hectáreas y no contempla la zona del trópico. Entonces, bajo un esquema de concertación, se propone de que Yungas mantenga las 12.000 hectáreas y que el trópico podría irse hasta 7.000 hectáreas, porque el número de familias que se volvieron productores durante todo ese tiempo, el primer periodo del gobierno de Evo Morales, crece la familia de productores de hoja de coca. Todos los que estaban vinculados al desarrollo alternativo, que eran asociaciones, se convierten simplemente afiliados al sindicato, a la federación, y crece la familia de 20.000 familias que eran, crece más o menos a 42.000 familias en el trópico. Y más o menos hay la misma cantidad en la parte de Yungas, ¿no? Entonces, esos dos factores hacen que la proyección sea imparable, y bajo el concepto del CATO se llega más o menos a calcular de que en el trópico con 7.000 hectáreas podríamos estabilizar el nivel de productores y el nivel de producción en nuestro territorio. La línea de abajo está la de Apolo, que es está normalmente reconocida Apolo por 300 hectáreas, digamos, legales, pero que ahora están un poco más, y por eso que hay algunos conflictos que hemos estado conociendo estas últimas semanas, ¿no? Bueno, yo me he animado a copiar un poco las conclusiones que hicieron en un trabajo un poco más extenso, y me parecen interesantes, que quiero ponerlas sobre la mesa, ¿no? Por un lado, se dice que con el gobierno de Evo Morales, una de las cosas que se logró fue alcanzar la paz social, especialmente en la zona de productores, como ustedes conocen, en la zona del trópico, que era una zona altamente conflictiva a nivel nacional. Entonces, con el gobierno de Evo, lo que se logra es bajar la tensión social y prácticamente entrar a un periodo de paz, ¿no? Hay una evidencia de respeto a los derechos humanos. Ahora ya no se habla de una confrontación. Las fuerzas policiales, la fuerza de tarea conjunta, etc., tenían prácticamente una movilidad libre en estos territorios, porque antes siempre lo tomaban como un acto de defensa, de guerra, siempre andaban armados. En este periodo se logra que las fuerzas de reducción de hoja de coca, las fuerzas de interdicción, etc., tengan un acercamiento con las organizaciones sociales y participan en muchas actividades de manera conjunta, al extremo de que actualmente vivimos en paz y estamos prácticamente del mismo lado, ¿no? Otro tema que es muy importante es de que pese a todos los esfuerzos, o más bien con todos los esfuerzos, se ha logrado estabilizar la superficie de producción en las 31.000 hectáreas. Un poco más, un poco menos, pero prácticamente estamos en 31.000 hectáreas, es decir, 11.000 hectáreas más de lo que se había propuesto en la primera estrategia, y que todavía Bolivia no puede reducirlas pese a todos los esfuerzos que ha hecho. Por otro lado, lo que les decía, el tema del control social, como una forma de hacer partícipe y de comprometer al productor de hoja de coca
en el control de la producción misma, no solamente de su producción, sino de la producción del vecino, de la federación, de la otra federación, etc. En el trópico hay 6 federaciones. Toda la propuesta del control social era de que una federación pueda controlar a la otra, y finalmente creo que ahora se habla del autocontrol comunal, y eso les ha permitido también algún nivel de participación y de compromiso, de interacción social entre gobierno y productores de hoja de coca en los territorios del trópico y del... Por otra parte, otra conclusión interesante es de que el gobierno se ha comprometido a sí mismo y al pueblo boliviano de reducir los cultivos de coca hasta las 20.000 hectáreas, pero no se ha logrado cumplir, y no se ha logrado cumplir por lo que hace un momento mirábamos en las exposiciones de los planes, porque los planes no han llegado a ser aplicados en su totalidad. Han sido enunciados, pero que han sido poco ejecutados en los hechos durante la gestión. Sin embargo, acá podríamos decir de que hay un vacío legal en la medida en que el gobierno propuso cambiar la ley 1008 y no la cambió, propuso una estrategia y no la aplicó, se comprometió a varias cosas que el mismo gobierno no la cumplió, y uno de ellos, por ejemplo, es el estudio del consumo legal de la hoja de coca en Bolivia. Y ustedes han visto en la prensa estos días que el ministro Romero ha dicho que Bolivia no tiene ningún compromiso de decir una fecha de cuándo va a sacar el estudio, y ese estudio se terminó ya en el año 2009. Entonces es un tema bastante difícil, complejo, que a veces uno dice ¿cuál sería la posición nuestra si estuviésemos ejerciendo las tareas que ejercen los compañeros en el gobierno? Lo más probable es que tendríamos que hacer lo mismo que ellos, pero con otro tipo de ímpetus, con otro tipo de decisiones, porque a criterio nuestro es de que en Bolivia se ha estigmatizado demasiado el tema de la producción de hoja de coca, el tema del narcotráfico, etc. Y se teme porque un dato podría provocar un conflicto social sin precedentes. Lo más probable es que eso sí suceda, pero hay que afrontarlo, ¿no? Es el tema. Bueno, con estas pautas, con estos apuntes que yo he traído para ponerlos en consideración, en realidad lo que yo quisiera es hacer el intercambio de ideas y opiniones, porque, como les decía al principio, el tema de las drogas es un tema muy complejo en Bolivia, que tiene demasiadas aristas, y la única forma de ir llegando a un punto es un punto de convergencia, un punto de acuerdo, un punto de encuentro prácticamente, es en la medida en que pongamos en aplicación lo que ustedes conocen, lo que yo conozco, para que podamos abrir el diálogo. Este es un aporte que me parece importante ponerlo en consideración. Gracias. Bueno, muchas gracias.